Bueno, entonces estábamos en este ciclo presupuestario, ¿verdad? Donde están, ¿no es cierto?, señalados las principales actividades que se desarrolla en esta etapa. Entonces, en la etapa de la formulación, tenemos aquí algunas principales funciones y atribuciones, limitaciones y responsabilidades que se generan en esta etapa de formulación. La DIPRE, por ejemplo, es un servicio independiente del Ministerio de Hacienda, cuya función principal es la elaboración del presupuesto de la nación y la aplicación de la política presupuestaria en el contexto de los planes de desarrollo social y económico y otros, ¿no es cierto?, objetivos. También se le define como el órgano técnico encargado de proponer la asignación de los recursos financieros del Estado y en particular de orientar y regular el proceso de formulación. Se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí. Pues se ve. Sí, Muchas gracias. Muchas gracias. Que me sale un aviso ahí. Por favor, alejar esta ventana de la... Ahí se fue perdido. De la aplicación compartida, dice. Bueno, entonces estábamos diciendo que la DIPRE tiene, ¿no es cierto?, funciones que cumplir dentro del programa del presupuesto de la nación. Sí, en esto también el Ministerio de Hacienda tiene actividades que desarrollar para, ¿no es cierto?, poder autorizar los recursos. Y por supuesto que también la presidencia, ¿no es cierto?, o presidente de la República, de acuerdo a la Constitución política, le corresponde la administración del Estado, siendo su atribución especial concurrir a la formación de las leyes. Y ustedes ven todos los años cómo el Ejecutivo, ¿no es cierto?, propone un presupuesto, y bueno, y esto pasa por la Cámara, y se hacen las correcciones, y también se hacen las correcciones, ¿no es cierto?, de lo propuesto, y se incorporan otros ítems que el Ejecutivo no propuso. Y esto ha generado también, ¿no es cierto?, una discusión razonable dentro de lo que se dispone para el gasto público. Entonces, lo que sí sabemos es que el presupuesto que viene tiene un ajuste importante y que los recursos están siendo muy acotados. Sin embargo, hay áreas que se van a desarrollar, como por ejemplo todo lo que es infraestructura pública, ¿no es cierto?, obras civiles, también el tema de la vivienda, hay una preferencia. Y por supuesto salud también y educación, que son 4 o 5 temas país que no hay que descuidarse mucho porque el daño que se genera es de un tamaño mayor. Cuando yo no presto prestaciones en salud, por ejemplo, producto de este tema de la pandemia, y dejo a miles de personas con atención pendiente, atención médica pendiente, tanto en
el chequeo anual como operaciones, y gente tenía que esperar, y bueno, algunos fallecieron esperando, y, y, y eso queda demostrado que los recursos son escasos. No hay presupuesto que soporte todas esas necesidades económicas. Por esa razón, entonces, cuando nosotros, que somos de esta área contable, yo siempre les digo, mire, el tema contable es una cuestión milenaria. Antes de Cristo ya estaba instalada. Las personas, ¿no es cierto?, tenían el conocimiento, inventariaban, por ejemplo, todo lo que es comida y abrigo. Entonces, no era una cosa que se tuviera al azar y de vez en cuando. Simplemente uno puede ver, ¿no es cierto?, que todas estas entidades que se trasladaron para descubrir América, no solo personas y barcos era lo que había, sino que también alimentos debidamente inventariados, ¿no es cierto?, para calcular la capacidad de alimentarse, ¿no es cierto?, y se podía pronosticar la escasez si es que no se generaba una nueva producción en el territorio desconocido. Entonces el alimento era una manera de registrar en los libros el inventario. Entonces, y hasta la fecha, todos los países tienen cuantificado sus capacidades, ¿no es cierto?, de productos y servicios. Y eso pasa por la contabilidad. Las transacciones son registradas en los sistemas y generan estados de información. Solo ha cambiado las tecnologías y la creación de normativa que se extienden a el planeta. Y la idea es, ¿no es cierto?, uniformar criterios, ¿no es cierto?, contables a través de la normativa. Por eso se llama Norma Internacional Contable para el Sector Público. Y el presupuesto, ¿no es cierto?, también es una materia dentro de la contabilidad. Los presupuestos, todas las naciones, todas las empresas de medianas y pequeñas y gran empresas, también tienen su presupuesto, algunos más humildes que otros, pero son presupuestos y se comportan de esa forma. Es una estimación que se hace de ingresos y de gastos. Entonces, el presupuesto es una materia que se estudia, que se mide, ¿no es cierto?, periódicamente. Si yo sé que el planeta, ¿no es cierto?, el clima está cambiando y sé que el planeta, los grados de calor van subiendo y que las lluvias se escasean, entonces el hombre, el ser humano, lo que busca son soluciones a eso. Y entonces todos estamos con una tendencia de cuidar el agua, ¿no es cierto?, cuidar los regadíos, la ducha en la mañana, lavar ropa y cuando llueve, ¿no es cierto?, capturar el agua y redirigir esas aguas antes que caigan al mar. Pero también tenemos, ¿no es cierto?, decisiones políticas que los países toman, como por ejemplo plantas desaladoras, ¿no es cierto?, desaladoras, que toman agua del mar y la procesan y la convierten en agua dulce. Y por eso Codelco, ¿no es cierto?, entre otras empresas mineras, también la minera Los Pelambres, también tiene su propia planta en construcción para, ¿no es cierto?, agua dulce y producirla y bombearla hasta la mina y después, ¿no es cierto?, de pasada provee también agua a la comunidad, a las comunidades. Entonces, lo que se busca es una producción limpia, pero las empresas desaladoras también
mantienen su requerimiento, por ejemplo, el tema energético, para que las plantas, las turbinas, digamos, le extraigan la sal, ¿no es cierto? Generan grandes volúmenes de consumo energético, de electricidad, o de gas, o de petróleo. Entonces, por eso es que la combinación de producción de energía es lo que hay que hacer. Y en esa dirección vamos bien. Y todo eso es dinero. Dinero. Porque la primera planta que está en vigencia es estatal. Ahí se gastaron cerca de 600 millones de dólares. Entonces también hay una discusión si la iniciativa debe pasar por el Estado, ¿no es cierto? Haciendo, ¿no es cierto?, que se construyan estas tremendas plantas desaladoras. Pero ustedes saben, volvemos al huevo y la gallina, los recursos son escasos, entonces o hago esto o hago lo otro. Si comienzo ¿no es cierto?, a montar plantas desaladoras con plata del presupuesto, claramente que se van a ver afectados otras áreas de igual necesidades, como la vivienda, la salud, la educación. Entonces, la alternativa es la concesión. La alternativa es la concesión. Y los países cuando el recurso es escaso, recuerden, nosotros vivimos eso, la vivimos, y todavía, ¿no es cierto?, las personas que estamos aún vivos y que vivimos esa situación, las empresas, el Estado, para hacer dinero, a veces tiene que recurrir a la venta de sus propiedades. O, ¿no es cierto?, entonces, cosa que a la gente no le gusta mucho. Pero cuando el dinero escasea, no queda otra alternativa. Nos pasa a nosotros como corporación municipal, a veces tenemos que vender activos para hacer dinero, porque el déficit es tan grande que no es posible mantenerse permanentemente con déficit y organismos como, por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero el caso del hospital que está en Independencia, ¿no es cierto?, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. La entidad que tiene el control de ese hospital tenía un déficit importante, tanto así que tuvo que hacer un leaseback. Entonces, un leaseback es, mire, yo soy dueño de este activo, pero necesito dinero porque tengo obligaciones. Si no pago, los enfermos aquí se van a morir. Me van a cortar la luz, el agua, la internet, los médicos no van a querer trabajar, los trabajadores tampoco. Tengo que pagar la luz, tengo que pagar todos los insumos en la prestación de servicio. Entonces, ¿qué alternativa había? El leaseback. Porque el Estado no podía destinar recursos a esa necesidad. En ese tiempo eran cerca así de 45.000 UF. Era bastante dinero, pero se tuvo que hacer y después se paga con la nueva administración y manejo de los recursos. Entonces, probablemente algunas municipalidades han tenido que vender también activos, bienes de uso, para generar dinero. Y eso está dentro de las reglas del mercado. Lo hacen las empresas y no veo por qué no lo puede hacer un sector, en este caso, municipal. También, ¿no es cierto?, las municipalidades requieren, ¿no es cierto?, producir dinero para orientarse en el asunto. El objetivo principal es prestar servicios públicos de calidad, porque el servicio público, ¿no es cierto?, es medido, es considerado por la comunidad. Entonces, esa es la razón. Entonces, el presidente de la República también tiene participación en este tema de la formulación del proyecto
y corresponde, ¿no es cierto?, al presidente la estimación del rendimiento de los recursos que contempla la ley de presupuesto y de los nuevos gastos que establezca cualquier iniciativa de ley, previo informe de los organismos técnicos respectivos. Entonces, en el presupuesto se discute muchísimo porque somos personas, somos seres humanos y tenemos formaciones distintas y no todos tienen formación financiera, contable y cómo se maneja el asunto. Los estados financieros, cuando uno los estudia, los investiga, uno llega a conclusiones de solvencia o no solvencia, de liquidez o no liquidez, de rendimiento de activos, ¿no es cierto?, que no están de acuerdo a lo esperado. Entonces, eso genera un déficit. Lo mismo pasa cuando yo tengo un valorado los activos y puedo tener más activos de lo que realmente necesito. Entonces, ahí es cuando la técnica de la finanza señalan que debo enajenar o debo arrendar para generar ingresos. Y bueno, muchas veces el mandamás de la corporación no tiene esta recomendación o esta asesoría en términos presentes. Entonces, normalmente, no, pero es que recién me vienen a avisar si ya no hay plata. Entonces, cuando usted sale a vender activos por necesidad, tampoco es positivo porque va a liquidar. Y la liquidación, el precio de liquidación siempre va a ser menor al precio de mercado. ¿Por qué? Porque está liquidando. La necesidad de cambiar un bien raíz, por ejemplo, un bien de uso por dinero, cuando estamos presionados, estamos apurados, claramente el precio no es el óptimo en la enajenación. Es cuando, no es cierto, yo supongo que ustedes me entienden, pero una corporación tiene las mismas ventajas y desventajas que otras entidades que se regulan por el mercado. Entonces, la ecuación de la oferta y demanda es un tema que también hay que tener presente. Entonces, si yo veo activos que están de más, lo lógico es que se enajenen o se dispongan para la generación de ingresos por la vía del arrendamiento. Y yo siempre me he preguntado, no sé si alguien de ustedes sabe, por ejemplo, porque eso es público, en todo caso es cuestión de buscarlo en Google y probablemente yo encuentre esa información. Pero, por ejemplo, cuando juegan dos equipos profesionales y usan el Estadio Nacional, yo siempre me hago la pregunta, estadio lleno, ¿no es cierto? Y todo el show del fútbol o de cualquier actividad rentada, ¿no es cierto? Como es el fútbol profesional. La pregunta es, ¿quién tiene el control de ese territorio? Con seguridad es Ñuñoa. La municipalidad puede ser esa, sí, me puedo equivocar, pero da lo mismo. La municipalidad que esté a cargo de esa infraestructura, la pregunta que yo haría sería, ¿cuánto cobra por el arrendamiento del estadio? Ese es un ingreso. Pero, entonces, ¿y les cobra a todos por igual? Cuando juega la Chile y Colo-Colo, ¿cobra lo mismo que cuando juega, por ejemplo, el Auda con Palestino? Alguien me puede decir, no, es que Palestino tiene su cancha y el Auda también. Bueno, ya, pero entonces, cualquier otro equipo. Pero ¿cuánto genera de ingreso? Ahora, la pregunta es eso. ¿Y eso lo pagan? ¿O está en cuenta por cobrar? Entonces, eso se llama política con respecto a la gestión financiera. Por ejemplo,
yo sé, y probablemente usted también, que el Club Colo-Colo le dé mucho dinero por contribuciones ¿no es cierto? Y es mucho dinero. Bueno, ¿y qué hacemos entonces para que acelere el pago de las contribuciones? En el mundo real, ¿no es cierto? Sabemos que una persona que no paga las contribuciones coloca a disposición los bienes y pueden ser embargados y rematados la propiedad. Bueno, ahí tenemos un tema. Entonces tenemos un tema para hacer dinero y un tema para liberar dinero. Entonces, las cuentas por cobrar. ¿Las estoy cobrando en tiempo y forma o las estoy chuteando? Entonces, ¿qué pasa detrás de esas decisiones políticas, ¿no es cierto?, de la corporación? Uno ve, uno mira para el lado, pero si estamos al lado y uno paga, uno se beneficia con el tema de las contribuciones y el otro no. Entonces, hay muchas cosas que se tiene que aclarar y la NIC-SP busca eso, transparencia. ¿Vale? Entonces, en los estados financieros, ustedes van a tener que elaborar estados financieros que serán públicos. Van a tener que subirlo a una plataforma y cualquier usuario va a tener acceso a esa información y entonces puede, ¿no es cierto?, generar un tema, un nuevo tema que sería, ¿no es cierto?, noticias con respecto al uso de los recursos. Y también pasa mucho, por ejemplo, cuando los edificios de departamento amplían, ¿no es cierto?, o hacen una extensión ocupando espacio que no estaba dentro de la ecuación para el cobro de las contribuciones. También ocurre cuando las personas hacen ampliaciones, ¿no es cierto?, y toman territorio que son públicos, pero como no hay fiscalización, la gente al final corre el cerco y se queda con una porción importante de terreno que no corresponde. Yo aquí alrededor, ¿no es cierto?, a la cuadra, podría sacar fotos y mandárselo a la municipalidad para que normalice ese asunto. Pero tampoco es eso. Entonces, en este tema del presupuesto, en la etapa de la formulación, hay mucho información que recoger. Usted me puede decir, pero es que es engorroso, es difícil. Bueno, pero si yo necesito recursos y quiero generar una justicia, ¿no es cierto?, entre contribuyentes, unos que pagan y otros que no, yo tengo que tratar de hacer mi pega. ¿Y cuál es? Que todos paguen lo que tengan que pagar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno compra una parcela, ¿no es cierto?, lo primero que hace es construir. Y normalmente la construcción es mejor, ¿no es cierto?, de la que uno tiene para vivir. Más grande, más espacio y mejores materiales. Bueno, pero ¿y esa casa tiene recepción final? No. Bueno, ¿y paga contribuciones? Bueno, si no tiene recepción final, tampoco paga contribuciones. Ah, muy bien, ok. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, normalicemos el asunto. Hay que ir, tocar la puerta y pedir, ¿no es cierto?, la recepción final de esa propiedad. Es que no la tengo. Bueno, usted le emite un documento donde tiene plazo para ingresarlo. Si no lo ingresa a tiempo, tendrá una multa. Y para eso se le genera un ingreso. Pero no basta con eso, con esa multa y ese ingreso. Lo que hay que hacer es que formalice, ¿no es cierto?, la construcción y comience a pagar las contribuciones correspondientes de acuerdo a de acuerdo a la ley. Y esas cosas entonces vamos normalizando el asunto. Y así todos pagan lo que deben pagar. Entonces, en esta discusión y aprobación, ¿no es cierto?, del presupuesto, aunque usted no lo crea, estas cosas salen y se dicen, ¿no es cierto?
usted es una de las comunas que tiene más clase media. Usted es una de las comunas que tiene más clase media, media alta. Usted es una de las comunas que tiene clase media baja, media baja y muy baja. Entonces, sabemos cuáles son las comunas que tienen contribuyentes con poco poder adquisitivo y que son intensivas en viviendas que prácticamente no pagan contribuciones. Eso lo sabemos. ¿De acuerdo? Lo sabemos. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos para poder, ¿no es cierto?, cumplir con el ciudadano en todo lo que significa mis responsabilidades en la prestación de servicios para la comunidad y el cuidado del bien de uso, ¿no es cierto?, público del territorio que cubre, ¿no es cierto?, mi corporación? ¿No es cierto? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo lo resolvemos? Entonces, lo que quiero decir es que es complejo el asunto y se generan soluciones complejas. Y entonces, para eso necesito asesoría, consultoría y también, ¿no es cierto?, usar lo que el mercado propone. Por ejemplo, ¿no es cierto?, el arrendamiento, el leasing es una herramienta para liberar recursos. El leaseback permite también obtener recursos a través de la enajenación con opción de compra de un bien que ya teníamos la propiedad. Pero también hay otros temas que son las concesiones, ¿verdad? Y eso no es fácil manejar, no solo contablemente, sino que también a través de los flujos. Entonces, hay que tener a disposición el capital humano adecuado que conozca cómo funciona esta cuestión de la gestión, administración y gestión financiera. Entonces, en la discusión y aprobación, vean ustedes, por ejemplo, lo que hace una organización. Por ejemplo, ayer, ¿no es cierto?, o esta semana ha estado saliendo en los medios de comunicación, familias que están siendo hoy día notificadas porque tienen que dejar sus casas, dado que, ¿recuerdan ustedes Eurolatina? Bueno, ese tema para mucha gente todavía han pasado 20 años, pero ha sido un problema. La gente volvió a sus casas, sin embargo la casa ya no está a nombre de ellos. Y hoy día, ¿no es cierto?, se enteran de que está a nombre de una inmobiliaria. Entonces le están pidiendo el desalojo. Entonces ahí salió, ¿no es cierto?, que había un senador que costeaba la mitad de los gastos de abogacía. Entonces habían abogados interesados en defender a la gente más débil y bueno, al final ganaron el juicio, pero algunos quedaron, ¿no es cierto?, fuera de esta negociación y hoy día tienen consecuencias. Entonces, ahí hay un recurso, ¿no es cierto?, que uno se pregunta de dónde vienen esos recursos, quién los financia. Entonces, una municipalidad, a mí, yo pienso que, ¿no es cierto?, debe estar sensible y observando a su territorio. Porque hoy día, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos ancianos abandonados, tenemos gente que no maneja el tema digital, tenemos problemas con las escuelas, tenemos problemas con la propia infraestructura de uso público y una infinita necesidad de cosas. Y la municipalidad, ¿no es cierto?, es la que tiene que estar ahí presente, sobre todo en la detección de las necesidades, ¿no es cierto? Recuerden que hace un tiempo en el sur una señora había fallecido como hace 2 años y nadie se había enterado de nada. Entonces, solo los vecinos echaban de menos a la persona y al final se descubre la muerte, ¿no es cierto?, que se produce ahí. Entonces, cuando uno sale a la calle, lo primero que uno observa las casas que están abandonadas. Bueno, eso, muchas casas que están abandonadas no tienen heredero. Esas casas les pertenecen a la municipalidad.
Entonces, también hay que crear incentivos, ¿no es cierto?, para que el ciudadano informe de las situaciones anormales a su municipalidad. Y así, tiene que haber un atractivo, si no nadie se va a incentivar o motivar de comunicar. Entonces, ahí hay recursos que son de la municipalidad, pero que no puede disponer porque no está informado. También recuerdo una situación de la Municipalidad de Santiago, en donde hay personas que se dedican a esta cuestión, a buscar casas que están abandonadas, ¿no es cierto?, y ocupadas por terceros, y sin embargo son, ¿no es cierto?, de la municipalidad, y la municipalidad, al no tenerlo registrado en sus estados financieros, por supuesto, no lo tenía considerado. Sin embargo, le pertenece. Entonces, también por ahí hay mucho dinero que recoger. En esta discusión, entonces, y aprobación, una vez que estamos, vamos a la etapa de la ejecución, y en la ejecución del proyecto lo que se busca es que eficiencia. Yo siempre he pensado lo siguiente, mire, cuando hay una mejora, se va a construir un gimnasio o una obra deportiva, dice fecha de inicio, monto de la inversión y fecha de término. Y una información, ¿no es cierto?, que uno mira y ve el signo peso, hay millones y millones de inversión. Perfecto, ni un problema. La gente está informada y por eso es que cuando las obras terminan después se critica, porque todo el mundo sabe que lo que termina después, todo eso es a otro precio y no estaba considerado dentro del presupuesto. Pero en el caso, ¿no es cierto?, en el caso, ¿no es cierto?, de la a ver, ¿no es cierto? Cuando yo, sobre todo en septiembre, en diciembre, o en el verano, donde más se ve, ¿no es cierto?, cuando se contratan obras de teatro, cantantes, esta gente que, ¿no es cierto?, sale a hacer deporte y que entonces son guías, ¿no es cierto?, para que la comunidad ahí se motive y baile para allá para acá, ¿no es cierto? Bueno, tal día está el conjunto tanto y la capacidad tantas personas o al aire libre, gratis. Así dice el lechero, pero no es gratis. Entonces, hay que decir cuánto cobra, cuánto sale el evento, cuánto vale el evento. Entonces, la gente queda con esa sensación de que es gratis. No, no es gratis. Lo paga la municipalidad. Ahora, si es gratis de verdad, entonces usted le pone ahí costo cero. Pero tiene un precio. Tiene un precio. Alguien lo paga. Entonces, ahí es donde se requiere seriedad en la comunicación entre la autoridad y el contribuyente. Porque lo que sabemos que cada actividad tiene un valor, un precio. Yo no creo que sea gratis. Gratis será para el que va a participar, pero el evento no es gratis, lo paga la municipalidad. De algún lado saca el dinero. Y ese dinero es impuesto que pagamos todos los contribuyentes. Entonces, hay muchas cosas que se pueden aún corregir. Entonces, en la ejecución, ¿no es cierto?, tenemos la DIPRES, tenemos la Oficina de Presupuesto, el Servicio de Tesorería, Presidente de la República también participa y el Congreso Nacional. Con respecto al Servicio de Tesorería, si vemos, ¿no es cierto?, el rol que cumple la tesorería, de hecho, reconozco que en los últimos 15, 20 años ha tenido un cambio brutal en cuanto a la prestación de servicios. No solo en cuanto a la prestación de servicios, sino que también en cuanto a infraestructura, ¿no es cierto?, uso de la infraestructura y de capital humano y tecnología. En tecnología, tanto como impuestos internos,
se ha generado ahí un tema de mejora importante. Y la tesorería es la que recauda y paga, recauda y paga. Entonces es un flujo que también afecta al presupuesto. Esto de dar facilidades de pago, eso es bueno porque mantiene a la persona, ¿no es cierto?, con un compromiso de pago. Y no lo liquida, sino que le da facilidades de pago. También la automatización de descuento de los intereses y de la multa, también, ¿no es cierto?, es significativo porque es automático y hace entonces que el contribuyente cancele sus impuestos con un descuento. Y además lo invita a que lo haga por la vía tecnológica, es decir, por la web. Y entonces el mismo sistema le arroja un documento de pago y usted lo va guardando en una carpeta digital. Entonces, en la ejecución, ¿no es cierto?, yo tengo que proponer, ¿no es cierto?, también medios de pago. Yo sé que ustedes muchos están pagando en forma electrónica y también probablemente aún están pagando con cheques. Entonces, ese también es un tema que altera el presupuesto. Porque no se olviden que las cosas hay que verlas por ambos lados. Cuando yo cobro, ¿no es cierto?, es plata que me ingresa, por lo tanto tengo que agotar los medios de cobro. Cuando yo tengo obligaciones, ¿no es cierto?, y pago con cheque y pasan 30 días, 60 días, cuando el cheque estaba caducado, tengo que volver a revalidar, ¿no es cierto? Y pasa en meses y pasan a veces años y no se cobra. También es un problema de flujo, porque ese dinero, ¿no es cierto?, por un lado está, ¿no es cierto?, en el lugar equivocado. Cuando la transacción, piensen en la transacción es recaudación de impuestos. Mientras el factor multiplicador se dispare, digamos así, ¿no es cierto?, en que todo el mundo tiene actividades que desarrollar y hacer transacciones. Entonces, claramente, la recaudación fiscal es mayor. Ya, entonces, sí importa. Ahora, y importa muchísimo la disponibilidad del recurso, ¿vale? Por eso es que cuando, en el caso de una municipalidad, tiene una infinita situaciones de ingresos, pero también tiene infinitas situaciones de gasto. Y el manejo, entonces, de los recursos presupuestados y la prestación del servicio, ¿no es cierto?, tiene que tener un precio razonable, pero precio debe tener. Ahora, por el otro lado, ¿no es cierto?, hay servicios, ¿no es cierto?, que se están liberando de pago. Por ejemplo, usted pide un papel de antecedente, ya no tengo que ir al registro civil, pedir mis papeles antecedentes, yo por internet lo puedo disponer y gratis. Un certificado de vigencia, un certificado ¿no es cierto?, de actualización del directorio, papeles de antecedentes con fines especiales, con fines, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces, hay una cantidad enorme de servicios que son gratis, que son tecnológicos. Bueno, eso queda bien para el consumidor de servicio. Pero hay otros servicios que requieren, ¿no es cierto?, un pago. Por ejemplo, el aseo. Yo he escuchado por ahí que, ¿no es cierto?, algunas municipalidades no quieren cobrar aseo a un sector, por ejemplo, vulnerable. Pero la pregunta que se hace uno, ¿eso es correcto? ¿No es cierto? ¿Será correcto eso? Que la basura bueno, ¿y quién paga entonces esos gastos? La municipalidad es una administración. Entonces, también descuida ahí en ese caso el ingreso. Cuando yo veo un letrero, ¿estará pagando este señor sus impuestos? Veamos la fiscalización. Y yo la fiscalización la puedo hacer virtualmente. Hasta, insisto, con este correo que yo les conté, con este correo único, ¿no es cierto?, para ser notificado.
usted puede usar por ahí en la vía, ¿no es cierto? Le toma la foto al letrero y como tiene un precio, usted le pide el pago del impuesto por la publicidad. Y si no ha pagado, bueno, le aplica la ley y entonces genera un nuevo cobro, una multa, etc. Y así, la gente que está mal estacionada, también uno ve que el abuso, ¿no es cierto?, del espacio público, en este caso peatonal, es utilizado por automóviles, rompiendo, ¿no es cierto?, y dañando la infraestructura pública, generando una molestia al peatón. Bueno, eso está sancionado, ¿no es cierto?, y genera una multa. Bueno, hay que multar. Sí, para eso son las leyes, ¿no es cierto? Y se evita que se vaya creando un hábito de mal uso del espacio público. Es cuando uno va caminando y se encuentra con un ciclista, ¿no es cierto? El ciclista tiene que ir en la calle y no en la vereda del peatón que le corresponde. Entonces, multa. Y bueno, y eso ocurre aquí y en todos los países, pues. Esos son sanciones, ¿no es cierto? Las personas o se educan o no si no se educan, deben pagar multas. Entonces, el servicio de tesorería, como yo les señalaba, es una parte importante porque es la entidad, ¿no es cierto?, que cobra y que desembolsa los recursos y redestina a distintas entidades del sector público. Entonces, esta entidad tiene a su cargo la función recaudadora de todos los ingresos del sector público, a excepción de las entradas propias de los servicios. Claro, usted recibe el dinero por, ¿no es cierto?, un servicio, por ejemplo, licencia de conducir, también por permisos, ¿no es cierto?, por patentes comerciales, patentes publicitarios, etcétera. Y la tesorería, ¿no es cierto?, también tiene sus entradas propias. También debe proveer al sector público los fondos para efectuar los pagos de obligaciones de acuerdo a las autorizaciones contenidas en el presupuesto. También está este servicio de tesorería, está compuesto de una tesorería general y en todo el país. Las principales funciones, entonces, es recaudar los tributos y demás entradas, tanto fiscales como de otros servicios públicos, además de conservar y custodiar los fondos recaudados, las especies valoradas y demás valores a cargo del servicio, efectuar la cobranza coactiva, sea judicial o extrajudicial o administrativa. Y, ¿no es cierto?, efectuar el pago de las obligaciones fiscales y en general de las entidades del sector público. Ahora, el sector público como un todo, claro, es el Estado, ¿no es cierto? El Estado el que genera instituciones autónomas, pero son del sector público, como por ejemplo ENAP. Profesor, buenas tardes, a José Antonio, disculpe que le interrumpa. Sí, Estamos ya en hora de colación, vale. ¿ya? Que tengan buena Hasta almuerzo. las 14:45, no,